Imaginen por un segundo un superpetrolero, una bestia cargada con 2 millones de barriles de crudo, anclada en medio del sofocante calor del Medio Oriente. Uf, me imagino la tensión en ese barco. Totalmente. Toda la tripulación y básicamente los mercados energéticos del mundo están esperando. Pero fíjate que no esperan una escolta militar o una inspección de aduana. Están esperando a que una transacción de Bitcoin alcance 6 confirmaciones en una red descentralizada para poder, pues, encender los motores. Es que suena ciencia ficción, pero es la realidad. Exacto. Así que un saludo muy especial a quienes nos escuchan y nos acompañan en esta nueva inmersión profunda. Hoy es viernes 10 de abril de 2026. Y nuestra misión de hoy es analizar una de las crisis geopolíticas y económicas más insólitas que yo diría hemos visto en la historia moderna. El estrecho de Hormuz se ha convertido a todos los efectos en una inmensa cabina de peaje cripto. Es un escenario que sinceramente pulveriza cualquier modelo de riesgo tradicional que teníamos. O sea, estamos presenciando la colisión absoluta entre la tecnología financiera descentralizada y el poder estatal más duro y tradicional. Ajá. Dos mundos que operaban en vías totalmente paralelas acaban de chocar en una de las rutas marítimas más críticas del planeta. Sí, para dimensionar lo que está ocurriendo, hoy traemos un paquete de fuentes sumamente robusto para la audiencia. Vamos a estar cruzando reportes de última hora del Financial Times, de Bloomberg, CoinDesk, AMBC Crypto, y todo esto junto con análisis forenses de firmas de inteligencia en blockchain como TRDM Labs. Un material pesadísimo, claro. Muy denso, sí. Y además, incorporamos el contexto académico de la Universidad de Cambridge, informes de la Agencia Internacional de Energía, la IEA, y análisis del think tank CSIS. Pero antes de arrancar, y dada la altísima sensibilidad de los actores involucrados aquí, quiero hacer una aclaración explícita. Me parece vital hacer esa pausa, sí. Sí. Nuestra labor en esta inmersión es puramente reportar estos hechos. Vamos a leer los informes técnicos y las declaraciones de manera totalmente imparcial. O sea, no tomamos ningún partido político ni ideológico aquí. El único objetivo es desentrañar los mecanismos que nos describen estos documentos. Tal cual. Totalmente de acuerdo. Ese enfoque analítico es súper necesario porque, digamos, la mecánica de este bloqueo es tan sofisticada como volátil. Y entender los detalles técnicos es literalmente la única forma de descifrar el impacto real que esto va a tener en la economía de todos. Bueno, vamos a desglosar esto, porque la premisa central le detiene la respiración a cualquier analista de logística. O sea, entre el 20 y el 25% de todo el petróleo que consume el mundo atraviesa esa pequeña aguja geográfica que es el estrecho de Hormuz. Es un embudo absoluto. Exacto, y justo ahora, bajo el paraguas de esta frágil tregua de 2 semanas entre Estados Unidos e Irán, las reglas del juego cambiaron de la noche a la mañana. Los buques están siendo obligados a pagar un peaje en Bitcoin o en stablecoins, simplemente para que se les permita transitar. Y el nuevo protocolo que instauraron es súper metódico. Los documentos de inteligencia naviera detallan que este proceso empieza mucho antes de que el barco siquiera se acerque a la zona. Así, como empieza. Pues las navieras tienen que enviar por correo electrónico el manifiesto completo de su carga a las autoridades iraníes. La justificación diplomática oficial amparada en esta tregua es verificar que no haya contrabando de armas. Pero claro, la revisión es muchísimo más profunda. Claro, no buscan solo armas. Exacto. Escrutan la bandera de la embarcación, el origen del capital de la naviera y hasta las relaciones diplomáticas del puerto al que se dirigen. Y una vez que ese manifiesto logra pasar ese primer filtro, viene el golpe financiero, ¿no? Los reportes nos indican que se impone una tarifa de aproximadamente $1 por cada barril de petróleo transportado. ¡Qué locura! Sí. Mencionan algunas extensiones esporádicas para buques que viajan 100% vacíos, pero si van cargados, la tarifa es ineludible. Regresemos al ejemplo del superpetrolero moderno que mencionamos, el VLCC. Esa nave transporta unos 2 millones de barriles. O sea, estamos hablando de un peaje de $2 millones. Por un solo viaje. 2 millones exigidos puramente en criptoactivos. Lo fascinante aquí es la velocidad y la ejecución de la amenaza. O sea, una vez que te aprueban el pago, los informes de TRM Labs señalan que la transacción tiene que liquidarse en cuestión de segundos o máximo minutos. ¡Wow! Cero margen de error. Cero.
Si la cadena de bloques confirma el pago, el cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica emite un código de validación digital y en ciertos casos de muy alto perfil hasta desplegan escoltas físicas para garantizarles el paso. ¿Sabes? Esta dinámica me recuerda muchísimo a la de un cadenero o un portero en una discoteca súper exclusiva. O sea, es la única discoteca de la ciudad. Todo el mundo necesita entrar para hacer negocios, pero de repente el cadenero te exige que la entrada se pague en Bitcoin. Claro, porque sus cuentas del banco están congeladas. Exactamente. Sus cuentas tradicionales no sirven, y las empresas navieras terminan pagando porque quedarse afuera de esa ruta simplemente quiebra su modelo de negocio. Pero, la gran duda que me surge es, ¿qué pasa si un buque decide hacerse el valiente, ignora el cobro y simplemente avanza? ¿A qué se enfrentan físicamente? Pues a una escalada inmediata. Los reportes de inteligencia marítima son muy claros. Documentan que la omisión de este pago desencadenó riesgos de represalias directas y tácticas. Uf, ¿cómo qué? Hablamos de intercepciones con lanchas rápidas, abordajes tácticos bajo la excusa de, entre comillas, inspecciones de seguridad no programadas. E incluso advierten sobre la confiscación total de la nave y la carga. O sea, no es solo un bloqueo digital. Para nada. La barrera digital tiene un respaldo militar físico y muy, muy tangible. Si no pagas el Bitcoin, te abordan. Entender la tarifa y esta amenaza física, la verdad es que pinta un panorama súper tenso. Pero me parece que la verdadera intriga radica en la arquitectura financiera de todo esto. Exigir Bitcoin, Tether o USDC, no solo una curiosidad tecnológica, se conecta directamente con cómo logran el blindaje contra las sanciones económicas internacionales. Claro. De hecho, yo diría que la elección del vehículo de pago es la piedra angular de toda esta estrategia geopolítica. No es un detalle curioso, es literalmente el sistema operativo del bloqueo. Totalmente. Y para ponerle voz a esa estrategia, el Financial Times publicó una cita que resulta súper reveladora. Entrevistaron a Hamid Hosseini, que es el portavoz de la Unión de Exportadores de Petróleo, Gas y Petroquímica de Irán. Y la declaración es de una transparencia, brutal. Sí, no se anduvo con rodeos. Para nada. Dijo, y voy a citar textual, los buques tienen unos segundos para pagar en Bitcoin, asegurando que no puedan ser rastreados ni confiscados debido a las sanciones. Fin de la cita. O sea, el propósito de evadir el sistema financiero occidental no se oculta en absoluto. Lo exhiben como su principal ventaja operativa. Y eso valida exactamente lo que muchos investigadores académicos llevan años modelando, fíjate. El análisis conjunto de la Universidad de Cambridge y el Journal of Financial Regulation ya documentaba esto extensamente. ¿Sobre cómo usan cripto? Sí, sobre cómo naciones bajo bloqueos severos, desde Rusia hasta Venezuela y el propio Irán, han adoptado infraestructuras descentralizadas. Para ellos, estos activos ya son vistos como un dinero neutral, un dinero que no tiene bandera. Me gustaría profundizar en esa mecánica, porque creo que a menudo se confunden los sistemas. O sea, si se intentara cobrar este peaje a través de transferencias bancarias normales, la naviera tendría que emitir una orden que pasaría por SWIFT, ¿no? La red de mensajería interbancaria global. Exacto, el sistema de siempre. Y SWIFT funciona un poco como el sistema postal tradicional y centralizado. Si el gobierno occidental emite una sanción, simplemente le dice al jefe de correos que intercepte y congele cualquier paquete dirigido a esa dirección específica. El dinero se bloquea antes de siquiera salir del banco de origen. Claro, en contraste con eso, operar sobre una blockchain pública es como lanzar un mensaje dentro de una botella al océano. Gran analogía, sí. Una vez que la naviera firma criptográficamente esa transacción y la arroja a la red, ningún banco central, ningún tribunal internacional ni ninguna red interbancaria puede detenerla, revertirla o congelarla mientras está en tránsito. Ya es imparable. Totalmente. El pseudonimato y, sobre todo, la irrevocabilidad de la liquidación eliminan por completo el poder de veto que normalmente tienen las instituciones financieras occidentales. Es como lo define TRM Labs, un despliegue crítico de evasión a nivel estatal. Pues aquí es donde se pone realmente interesante. Porque hay una fricción técnica masiva que no me termina de cuadrar. A ver, cuéntame. La teoría del dinero incensurable suena perfecta en papel, ¿verdad? Pero operativamente, la blockchain de Bitcoin es un libro de contabilidad público.
O sea, absolutamente todos pueden ver de dónde sale y a dónde entra cada centavo. Sí, la trazabilidad es completa. Exacto. Entonces, si las agencias de inteligencia occidentales detectan cuál es la billetera que está recibiendo millones de dólares diarios en estos peajes, esa dirección queda marcada, se vuelve radiactiva. ¿Cómo logra un Estado verificar el pago en tiempo real de decenas de buques sin exponer su red de carteras digitales a los rastreadores internacionales forenses? Bueno, es que esa es la vulnerabilidad central del plan, Y requiere una sofisticación técnica tremenda. que es de hecho exactamente lo que detalla el reporte forense de estas firmas de inteligencia que mencionamos. ¿Y cómo lo esconden? Para evitar el rastreo, no pueden usar una sola billetera estática. Sería un suicidio táctico. Tienen que implementar arquitecturas como direcciones de un solo uso, lo que en inglés llaman burner wallets. Billeteras desechables. Exacto. Generan una dirección criptográfica única y desechable para cada barco, para cada transacción. Y además de eso, emplean mezcladores de criptomonedas. Y para que nadie en la audiencia se nos pierda en la jerga técnica, expliquemos brevemente qué implica usar un mezclador en un contexto de tan alta presión. Claro, un mezclador funciona básicamente como una inmensa lavadora de fondos. Toma el Bitcoin que paga la naviera, lo introduce en un contrato inteligente junto con los fondos de miles de otros usuarios alrededor del mundo, los revuelve de manera aleatoria y los envía a direcciones nuevas. O sea, rompe el vínculo. Exactamente, rompe el vínculo histórico entre el remitente y el destinatario final. Y algunas implementaciones hasta usan pruebas de conocimiento cero, que son matemáticas muy complejas que permiten confirmar que un pago se realizó, pero sin revelar jamás qué billetera lo hizo. ¡Qué locura! Pero ahí radica el cuello de botella físico, ¿no crees? Porque la criptografía de conocimiento cero o los mezcladores introducen latencia. Un mezclador necesita tiempo para reunir suficientes transacciones y poder oscurecer el rastro de verdad. Sí, no es algo instantáneo. Entonces, si la tarifa debe verificarse para que un buque levante el ancla, un superpetrolero no puede quedarse flotando ahí en una de las zonas marítimas más tensas del mundo, esperando 3 o 4 horas a que un algoritmo de lavado de dinero confirme el pago sin delatar a la contraparte. Sería un blanco súper fácil. Exacto. Y si hay una falla de red o una disputa técnica, ¿a quién acude el capitán? O sea, no hay un número de servicio de atención al cliente en alta mar. Cero. La fricción entre la inmutabilidad de la red digital y la urgencia del tráfico marítimo físico es colosal. Esa incertidumbre logística, el hecho de que un buque pague, pero la red tarde en confirmar y que se desate un incidente militar de proporciones épicas por un simple malentendido de sincronización de datos, pues eso es lo que inyecta un nivel de pánico incalculable en las mesas de inversión mundiales ahora mismo. Hablemos precisamente de ese impacto en el mundo real, porque los datos que arrojan los informes aterrizan esta crisis cibernética directamente en nuestra economía cotidiana. Sí, nos pega a todos. Los think tanks energéticos como el CSSI son muy categóricos en sus modelos de disrupción. Nos dicen que cualquier embotellamiento prolongado en esta zona tiene el potencial de disparar el precio del petróleo a nivel mundial entre un 20 y un 50%. Y en cuestión de días. En días, ¡wow! Sí. De hecho, las imágenes satelitales actuales ya muestran a cientos de embarcaciones ancladas. Están esperando instrucciones, debatiendo si pagar el peaje en cripto o buscar rutas alternas que, añaden semanas al viaje. El barril de crudo está amenazando con perforar el techo de los $100. Y un salto de esa magnitud en el precio del crudo evapora cualquier esfuerzo de los bancos centrales por controlar la inflación global. O sea, el petróleo a $100 encarece la logística de toda la cadena de suministro en un abrir y cerrar de ojos. La conexión es brutalmente directa. No estamos hablando de abstracciones diplomáticas, de cosas lejanas. Un bloqueo efectivo o un retraso masivo en Hormuz significa que el galón de gasolina o el litro de diésel sube en las estaciones de servicio la próxima semana. Inmediatamente. Aumenta el costo de los fletes que llevan los alimentos al supermercado. Se encarecen los polímeros que se usan para fabricar plásticos, resinas y hasta productos farmacéuticos. Literalmente, la maquinaria del mundo físico depende de que el flujo a través de esa pequeña franja de agua no se interrumpa. ¿Es un punto de quiebre global? Entonces, ¿qué significa todo esto para los grandes engranajes financieros?
Nuestros documentos apuntan a dos industrias que están sufriendo réplicas sísmicas inmediatas en este momento: el mercado de las criptomonedas y el sector de los seguros marítimos. Dos mundos que no suelen mezclarse mucho, ¿no? Exacto. Empecemos por los criptoactivos. Los analistas de Bloomberg plantean una tesis de mercado fascinante en sus reportes. Nos dicen, si fluyen unos 21 millones de barriles diarios por esta ruta y la tarifa es de $1 por barril, se está creando una demanda de compra forzada de 21 millones de dólares diarios en Bitcoin o stablecoins. Todo el mundo tiene que ir a comprar para pagar. Claro, es una presión de compra inelástica, obligatoria e impulsada por un actor soberano. Y muchos analistas lo interpretan como un evento extremadamente alcista para el mercado. Genera un piso de demanda técnica, eso sin duda. Pero la contracara de todo esto es la volatilidad extrema. El mercado está mezclando un activo digital, que ya es inherentemente inestable, con un polvorín militar. Una mezcla peligrosa. De cobro, un error en los contratos inteligentes que gestionan los manifiestos, o peor aún, la incautación de un barco a pesar de haber realizado la transferencia. Eso detonaría ventas de pánico brutales. Claro, el precio se desploma. Exacto. El precio del Bitcoin en este escenario se vuelve un termómetro en tiempo real del riesgo de guerra en el Golfo. Y si la volatilidad cripto es compleja, el laberinto legal de la industria de seguros parece insalvable. Tomemos el caso de instituciones centenarias, como Lloyd's of London, que aseguran a la gran mayoría de la flota mercante internacional. Sí, los gigantes de los seguros. Si una naviera decide pagar este peaje cripto para salvar su buque y la vida de su tripulación, técnicamente está transfiriendo fondos a una entidad sancionada internacionalmente. Por lógica financiera básica, eso debería invalidar automáticamente su póliza de seguro y exponer a la empresa a multas multimillonarias en Occidente. Y la deducción es totalmente correcta desde una perspectiva estrictamente bancaria. Pero el derecho marítimo añade capas de complejidad que son formidables, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué dice el derecho marítimo? Históricamente, las convenciones marítimas establecen que el capitán de un navío tiene el deber absoluto de priorizar la seguridad de la vida humana y la integridad de la embarcación por encima de cualquier otra directriz. Ah, claro, la vida es primero. Exacto. Entonces, si un buque está rodeado por lanchas armadas, el pago del peaje podría argumentarse legalmente como un acto realizado bajo coacción inminente, lo cual, bajo ciertas interpretaciones legales, podría no constituir una violación voluntaria de las sanciones. O sea, las aseguradoras y los tribunales tendrían que sentarse a definir si enviar 1 millón en Bitcoin fue, digamos, evasión financiera o simplemente un rescate forzoso en alta mar para prevenir un desastre mayor. Exactamente. Es un vacío jurisprudencial monumental. Obliga a toda la industria marítima a operar en una neblina legal donde cada decisión es un riesgo existencial para la compañía. Y, naturalmente, las potencias occidentales no están observando cómo se reescribe el derecho internacional desde la pasividad, ¿eh? No, para nada. La respuesta geopolítica ya se está gestando, de hecho. Sí, se siente la presión. Los reportes recogen declaraciones que elevan aún más la temperatura de la región. Líderes políticos estadounidenses, incluyendo figuras como Donald Trump, han emitido advertencias contundentes. Utilizan un lenguaje de línea roja, advirtiendo severamente sobre, entre comillas, no probar la tregua actual. Palabras mayores. Sí, esto transforma lo que podría ser una disputa sobre tarifas de tránsito en un posible casus belli, un motivo de guerra. Es que abre la caja de Pandora sobre la intervención militar directa. Si las potencias occidentales y la OTAN determinan legalmente que este protocolo de tránsito no es un peaje soberano, sino un acto de extorsión a gran escala en aguas internacionales o compartidas, pues la doctrina naval tradicional dictaría el envío inmediato de flotas de escolta. Lo cual nos devuelve a la época de los convoyes militares escoltando navíos mercantes por el mundo. Solo que ahora el conflicto no es por un botín físico como tal, sino por la imposición de una transacción en una base de datos distribuida. Es surrealista. Es surrealista, sí. Si conectamos esto con el panorama general, lo que revelan todos estos análisis combinados es el síntoma más claro de la transición hacia un mundo multipolar severamente fragmentado. Totalmente. El dólar estadounidense, que durante décadas ha funcionado como el arma definitiva de presión económica y el estándar de facto del comercio energético, está viendo en tiempo real cómo se diseña una arquitectura de desvío a su alrededor.
Lo están esquivando. Y a su vez, Bitcoin y las infraestructuras de registros distribuidos abandonan ya definitivamente esa fase de experimento especulativo de nicho o de dinero de Internet para nerds. Sí, ya no es un juego. Ahora son herramientas soberanas. Son armamento económico de grado estatal utilizado para disputar el control de los corredores vitales de la civilización. Es, yo diría, el choque más poético y peligroso imaginable. El instinto milenario de dominar las rutas marítimas, pero ejecutado mediante criptografía súper avanzada y redes satelitales. Wow. La infraestructura invisible del futuro, utilizada para imponer el peaje más antiguo del mundo. ¡Qué frase! Y, bueno, para cerrar nuestra inmersión de hoy, y a la luz de todo este profundo análisis técnico y geopolítico que hemos hecho, quiero dejar sobre la mesa una idea para la reflexión personal de nuestra audiencia. A ver. A lo largo de los últimos minutos hemos diseccionado minuciosamente cómo se está aplicando este modelo hoy, bajo circunstancias que son muy específicas en el Medio Oriente, para eludir presiones financieras, ¿no? Pero esto nos planteó una pregunta importantísima con un horizonte temporal mucho más amplio. ¿Qué pasa si este modelo logístico no colapsa? ¿Qué sucede si tiene éxito técnico y de manera casi inadvertida establece un nuevo estándar global para el comercio en zonas de conflicto? Esa es la gran pregunta. Imaginen un escenario a corto plazo, donde cualquier estado que reclame derechos territoriales sobre aguas en disputa, o incluso grupos paramilitares que logren un control de facto sobre recursos minerales clave. ¿Qué pasa si llegan a la misma conclusión? Que la única vía segura y rentable de hacer negocios es exigir pagos a través de redes descentralizadas que no responden a tribunales ni a bancos centrales. Sería un cambio de paradigma total. Si el tránsito físico de la energía, de los alimentos y de las manufacturas puede ser condicionado al pago en una moneda que es verdaderamente inconfiscable, pues estaríamos presenciando el inicio del fin de las sanciones económicas internacionales tal como las estructuramos en el siglo XX. Se volverá obsoleta la hegemonía financiera tradicional frente a líneas de código que, literalmente, nadie puede apagar. Es un escenario que da mucho que pensar. Demasiado. Ahí es donde verdaderamente los mapas conocidos pierden su utilidad, y las aguas del comercio global se adentran en un territorio profundamente inexplorado. Totalmente inexplorado. Bueno, agradecemos enormemente a quienes nos escuchan por habernos acompañado en esta inmersión profunda. Les invitamos a seguir cuestionando cómo, de maneras que a veces ni siquiera vemos inmediatamente en nuestro día a día, la tecnología sigue reescribiendo de manera implacable las reglas fundamentales del mundo físico. Hasta la próxima.